cuarta parte de los gameplays que estamos subiendo del Vampyr. Si quieren ver los otros tres, recuerden que en YouTube ahí tienen los links y se chequean las otras partes. Hoy vamos a hacer un poco más corto porque las últimas partes creo fueron de 4 o 5 horas. Son videos bastante largos, así que hoy vamos a intentar meterle bastante mecha. Máximo haremos 3 horas, máximo top. No, esto falta muchísimo, Abus, falta muchísimo porque re pocos streams metí de esto. De hecho estuve metiendo un montón de DVD, así que algo no te puedes quejar es de que juego mucho esto, porque metí un montón de stream de DVD en el medio y no de Vampyr. Licencia, dice. ¿Qué onda? ¿Cómo vienen las partidas? Pero bueno, lo que estaba diciendo, lo último que habíamos hecho, nos estaban chantajeando, logramos hacer un acuerdo con una de las enfermeras que nos va a conseguir, en teoría, no sé si víctimas, ok, nosotros, no, o medicamentos, y nosotros le vamos a conseguir algo. Así que ahí logramos como un buen pacto. Y ahora no me acuerdo qué era lo que tenía. Ah, tenía que analizar algo. Tenía que analizar algo y también tengo que hacer un par de pócimas de distintas enfermedades para poder sacando más información de lo que tenemos. Dos cosas tengo para contarte. Mi amor por el espectro se acabó. Hola, la legión. Y lo que pasa la legión, que es... Está bien, está bien. Es bueno que te encariñes. La legión es muy divertido jugar. Pero... chantaje Whitechapel. What? A ver, acá tengo... Derrota a los Calls y salva a la mujer solitaria. Ah, esta es una misión secundaria. Ah, porque esto lo estuve jugando y se me había como tildado el juego cuando lo estaba jugando. Y segundo, compré el nuevo micro y el nuevo teclado mecánico para iniciar con mayor gusto. El micro es parecido al de Cala, para que te des una idea. No tengo ni idea cuál es el de Cala Aus. Así que no... mucha idea no me doy. Vamos a ir por acá. Tengo que acordar un poco los controles. Ya me olvidé. Siento que me fui... Ah, me fui medio a no es que me fui medio a la chota, pero me metí medio mal. Y el teclado es como el de Mati que se reescucha. Pero eso por la fuerza que le mete Mati, que le haga como si estuviera cagando a piñas a alguien. Más que jugando... ¿Dónde mierda es? Fua. Me encerré solo acá. Sí, me he encerrado solo. Bueno, por ahí vamos bien. Juego en 10 que arrancó, dale. Que estará jugando el killer. Tengo que cruzar el puente. Parece que sí. Qué raro no haya nadie, pues yo si bien a estos los maté, en teoría vuelven a aparecer. ¿Cómo era para ocultarme?
Venga, un poquito de sangre. Esa es. Sí, jugando de killer, haciendo tiempo esperando para viciar hasta tarde con Manao y Mati. Muy bien, muy bien. Mati no duerme. Es un chabón que está 24 horas jugando DVD. Ah. Todo esto estoy haciendo una misión secundaria, Mierda. Ahí vamos. Super tranca. Cómo me regeneraba. Pero cómo me olvido las... L1. Ahí va. Muchas gracias, Aus. Y... para acá no puedo. Estoy en la loma del orto. Qué mal camino, me metí. Me di toda la vuelta. Cementerio, buen lugar para venir. Acá no recuerdo haber venido, ¿eh? Yo por lo menos no recuerdo. Colgué uno, abandonaron los otros, qué raro. Posta. Rarísimo. Venga. Un mordisquito. De sangre. Rápido, no hay que dejarlo. Me cagaron a palo, ese último por lo menos me cagó a palos. 5 cherines acá, algo más acá.
Tenías razón, discordancia, ¿viste? Sí, sí, discordancia es clave. Esa perk en particular es muy piola, te va a servir para, inclusive para el espectro con discordancia, olvídate. Destrozos. Ah, con el espectro con cualquiera, o sea, porque está buenaza. Somebody help! Mierda. Mierda. What do you want? Somebody help! Ahí va, espera que te va a matar a los zombies, loca. Who are you? What do you want? Quiero tu sangre. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. ¿Cómo es esto? Represalia superada. Esta está hecha. ¿Cómo era para ver? Había una forma que era para ver. Quería hacerlos. A un amigo respondió un mail del mismo problema que vos tenés, que se te sale la sala contra una partida. Obviamente están por solucionarlo, aunque le dijeron que es un bug que se reportó pocas veces, pues son una de importancia como nosotros, pero nada, espero lo arreglen. Sí, sí, es lo que les digo siempre, que no me dan bola. Es un bug como consecuencia de otro bug. Por eso yo ya lo reporté. Más que eso no se puede hacer. Y intenté todas las posibilidades de toda la gente que ha tenido algo parecido. ¿Cómo mierda era para ver la sangre? Ahí está. Uf. Violento. A ver si me dice algo ahora. Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Ok, esa tiene que hablar con el marido. Acá que tenemos. Pero ¿por qué no me deja ahí? Anisa sangre, ok.
más. Sigue rastro de sangre. Recupera el cuerpo de Samuel, discípulo del cementerio. Acá está, rastro de sangre. Nice. Parece una red de sangre, eso sí, totalmente. Es que es muy del estilo. Viste, varios juegos mantienen la misma. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Sangrecita de la buena. Pumba. Mierda, que duro, Buenas, Thai. Thank you very much for the host. Bienvenido, Thai. ¿Cómo andás? ¿Cuál era? Documentos coleccionables no eran. Sí, no tengo otra cosa, tiene que ser esto. Compré el Vampyr en Steam, luego probaré. Buena onda, mira, tanto que te dejas lo vas a terminar probando. Este ya está en la gran cacería celeste. No sé qué mierda acabo de agarrar. Puta que lo parió. Salvo que sea un ítem. Acá. Este será antiaéreo personal. Ahí va, este. 2 de octubre. El padre Whitechapel es un hombre muy honrado, lleno de compasión y cariño para los que sufren. Sus palabras son todo lo que esta ciudad necesita. Esta noche le he dado todo lo que tenía. Mi fuerza, mi fe, mis riquezas. Si no fuera suficiente, sé dónde puedo encontrar más. 17 de octubre. El padre Whitechapel y yo hemos ido a una casa abandonada cerca de la iglesia de St. Mary. Era un lugar horrible, nauseabundo. Las ratas se disputaban la propiedad de las habitaciones con los pocos residentes que quedan en esos pisos en ruinas. La mayoría están enfermos. ¡Qué olor! En el último piso, el padre Whitechapel encontró un anciano acostado sobre un colchón sucio, tosiendo y escupiendo sangre en un cuenco de madera. El padre Whitechapel se arrodilló ante él y comenzó sus plegarias. El hombre parecía sentirse mejor. Luego lo ayudamos a encontrar luz. Lloré entonces y lloró ahora, escribiendo estas palabras, pues nunca había visto un alma tan sosegada por verse redimida. El padre Whitechapel es un santo. Si no fuese algo insolente ni una expresión pecaminosa de puro orgullo, desearía poder salvar tantas almas como él. Es un verdadero honor ser testigo de tales milagros. 19 de octubre. Esta noche hemos ido a los burdeles que hay a la orilla del canal. Debo reconocer que me preocupaba cruzar el umbral de Jezabel, pero hace mucho esos edificios quedaron abandonados. Las rameras y las infecciones van de la mano, explicaba el padre Whitechapel, pero sus clientes huyen rápidamente cuando se menciona la enfermedad. En el último burdel encontramos a 2 mujeres enfermas durmiendo juntas, en actitud pecaminosa bajo unas sábanas sucias. El olor era nauseabundo. El padre Whitechapel dijo que ese es el olor de Satanás y de la enfermedad. A continuación se arrodilló y empezó a rezar por esas pobres almas perdidas. Las mujeres estaban tan débiles y enfermas que no pudieron moverse cuando comencé a echar gasolina a las sábanas. Ahora sus almas están limpias y purificadas. 21 de octubre. El padre Whitechapel es un santo. No permitiré que nadie lo ponga en entredicho. Debería recibir ayuda y apoyo de más personas. Pero al igual que los auténticos profetas, está solo. Necesita más de sus fieles. Necesita amor. Una prueba de amor. Mañana volveré al cementerio y desenterraré más riquezas para dárselas.
Los muertos no necesitan de los bienes terrenales, pero el padre Whitaker y yo tenemos que comer. 27 de octubre. Esta noche por primera vez he estado al mando de la ronda. He decidido volver a donde fuimos hace 10 días por si encontramos alguna alma ansiosa por hallar su liberación. El padre Whitaker ha dado el visto bueno a mi elección, pues el trabajo del hombre bueno nunca acaba y Satanás nunca duerme, me ha dicho. También ha dicho que si sigo demostrando tanto fervor, pronto me confiará más responsabilidades y misiones más importantes. Estoy impaciente. Esta noche otras 3 almas han sido purgadas de toda corrupción. Si no fuese algo insolente ni una expresión pecaminosa de puro orgullo, me atrevería a decir que vamos por el camino hacia la gloria. Español, inglés, welcome Thai, Frank was absent because he served a break after all the entertainment he had the last few months. Ese traductor de bueno, que grande, Aus. Gracias ahí por meterle ficha. Habla con el padre Whitaker, muy bien. ¿Dónde está el padre Whitaker? Ahí en Whitechapel. Y si no tenemos, recupera la carta de Barry Lewis. ¿Esto dónde es? Ah, bueno, están cerca, así que vamos primero con el padre. Tengo que ir por abajo. I can't believe I'm doing this. No, no te trabes. Los chelines. El domingo le dan el alta a mi hijo. Bien ahí. Una buena, una buena. Acá no hay un... Qué oscuridad, no veo nada. Ya ambos no tenemos síntomas, pero tenemos que ir aislados y sí, hay que darle varios días a que se vaya todo. Pero bueno, copado que ya no tenés síntomas. De a poco se va acomodando todo, Aus. Poco a poco. Mierda, qué zona complicada esta. It's locked, all right. O sea, todo esto para que esté cerrado. Ay, Dios.
Porque yo creía que era un shortcut. Le Silver, bienvenido. Andan por ahí, qué grandes. Y acá. No, estoy volviendo al mismo lugar. Sé que andan por ahí. Están en modo sigilo. Están timidones. Chechu también. ¿Qué onda? ¿Cuántos son? A mí me marca 2. No sé si estará medio colgado. ¿Podría hacer algo? Creo que... Pues creo que no podía hacer nada. Necesito construir, pero acá me parece que no tengo para construir. Tengo para... No, ven. 4, ahora me pone 3 recién. Sí, yo no sé si eso no está bugueado. Pasito a pasito. Ay, cómo se cuelga esto. Si pones el mapa mientras mantenías para correr, se te cuelga de una manera. Por acá era. Acá estamos. Necesito hacer pociones. ¿Qué onda, Panchi? Dorime. Buscando. Sí, parezco que estoy buscando. A ver. ¿A quiénes les tenía que preparar? Un agotamiento. 2 agotamientos. 3, 4, 5. Cefalea. 6, 7. 7 agotamientos y una cefalea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bienvenido, Osvaldito. Muchas gracias por ese hosteito. ¿Cómo va eso? Hace un siglo no te veía, ¿viste? Sí, hace... Bocha, yo sentía lo mismo, Sentía que hace un montón. Ay, no tengo para cefalea todavía. Hace banda, por eso volví. Estaba por no aprender hoy, pero dije no, voy a aprender. Voy a intentar esta semana meterme mechadito. De hecho, mañana tengo ganas de meter otro stream. Y puede, no sé si anduvieron viendo por Discord o por Twitter que subí, que salí seleccionado para probar la beta del Resident Evil, de un nuevo modo que van a sacar con el nuevo juego. Así que vamos a tener en exclusiva en este canal, en exclusiva el modo multiplayer que se va a llamar Reverse del nuevo Resident Evil. Así que atenti, ojo que posta eso no joda, porque como soy embajador de Resident Evil, vamos a estar trayéndolo. Así que la idea de traerlo es el jueves a la noche. Voy a estar... ¿cómo se llama? Voy a estar subiéndolo en Discord y en Twitter también el horario, pero probablemente es el jueves. Pero si mañana prendo, hay chances de que justo coincida el horario de stream que yo hago cuando habilitan la beta.
Así que puede que nos anticipemos y seamos no solo uno de los pocos canales que lo va a tener en exclusiva, sino de los primeros. Así que atento. El sobre rojo de exclusividad. ¿Qué sobre rojo? No sé qué es, pero esto sí en exclusiva, ¿eh? Así que para los que les gusta Resident Evil, atenti. Atenti, atenti. ¿Qué teníamos? Una migraña, un resfriado, un bronquitis. 2 migrañas, un resfriado, una bronquitis. 2 migrañas, un resfriado, una bronquitis. 2 migrañas, un resfriado, una bronquitis. Y ya que tengo me podría hacer, ¿no? Estas. Sí, por las dudas. Tuki. Opa. Podemos subirlo. Nice. Y acá aumenta el daño infligido un 10%, absorbe 2 puntos. No. Siempre a mí me copa más esto, más fuerza. Excelente. Este nivel 2 no tiene mucho sentido. Esto tampoco. Esto tampoco. ¿Qué más tenemos? Sí, está bueno, pero no puedo. Tampoco tengo para este. La pistolita. La pistola la puedo subir de nivel. Me sirve. De 20 de daño. Y aumenta la velocidad de disparo o suma 5 puntos de aturdimiento. No. Aumenta la velocidad de disparo. Sí, prefiero velocidad. Piola. Para esto me falta. A distancia la podemos jugar. Me faltan pieza de gatillo. Piola, piola. Algo tenga poco. Alguna de estas cosas tengo poco. Ahora sí. Pues necesitaba hacer eso para seguir hablando con la gente, porque si no... Después les hablo, no tengo las pociones. No los puedo curar. Tengo que curarlos. Así se me equilibra todo cuando duermo. Se suben de nivel. Voy a seguir por acá, pero está cerrado. Creo que puedo pasar por arriba. It's locked. Opa. Acabo de revisar WhatsApp y me echaron de un grupo por decir algo y eso me hizo sentir una traición de mi propio curso otra vez. Pero siempre te echan de esos grupos de WhatsApp. ¿Qué anda pasando? UMG. Recuerden, gente, que está el desafío comunidad, Recuérdenlo. ¿Dónde estaba esto? No tengas mucho el Santo, Sabito, también te mandaste un macana. Todo contra el que manda chistes. Y son los chistes. ¿Dónde mierda está? Tengo los puntos. What?
Ah, lo cambiaron esto. A ver qué carajo es esto. Denme un segundo, porque ahora cambiaron el panel de control. Sangrecita. Pará, máquina. Se copó el zombie. Acá salgo. Sí, yo acá ya había venido, ¿no? Oh, sí. Bueno, vamos a salir. Pero... no, pone lo de... ¿qué carajo? Eso porque Fran no sabe cuándo te calentaste feo y mandaste a la mierda a tu profesor. Pues insulté a un chico que mandó unas cosas más 18 en grupo y le dije que me iban a revisar mi celu y sigo mandando esa foto. Ah, qué mierda. Ahí yo lo que te recomiendo es que te vayas de esos grupos. Es una mierda, pero... no sé por qué no puedo ver lo de los puntos. Antes lo podía ver por acá. Era mucho más práctico. Ah, acá está. Los emoticonos. Es raro, pero... tenemos drops de Eternal Return y de Sabotage. No sé what the fuck son esos juegos, pero... tenemos... un anillo. Ah, te tengo una... ¿cómo se llama? Atrás está. Una posible buena noticia. Todavía estoy averiguando, pero al parecer puede que vuelva a tener algo muy similar a Lutz nuevamente. Es muy posible, así que ojota. Así que atento. What do you want this time? Está sano. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? The name is Colossus Joe. I don't get sick. Goodbye, Mr. Peterson. Yo pensando que este año le pedía... siempre tirando para otro lado. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Do you need help, sir? I only need you to purchase something from my shop, sir. Goodbye for now, Mr. Lewis. Cheap price. Nice, good quality. Come on, Ahí está el take padre. it. Don't be afraid.
Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. Is he dead? He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Bueno, ya en teoría tengo todo, pero no lo puedo cautear ni en pedo. Ah, no, me falta una. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood. Sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Una vampiresa. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Buenas, Vampyr, mi gracias por ese hosteito. ¿Cómo andás? Ayer me puse la 10 y les regalé 2 DLC de un amigo y su primo. Ah, la mierda. Está generoso, Aus. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. He defiled the dead with his petty Piola, thefts. ¿qué se cuenta? Bueno, That's Vampyr. how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Porque mira, Sample ya está. 2 de 5. Bueno, está. Lo único que faltaría es por I have cautivar. had enough for tonight. Tranquilo en casa, Goodbye. tranqui, piola. Esa es mucha, viste, muchas opciones no hay. Gerda está por ahí, pero voy a hablar con estos dos. Trabajando mucho, y bueno, eso está bueno. Puede que laburás, Vampyr, no me acuerdo.
Refréscame You la again? memoria. What do you want this time? Goodbye, Mr. Peterson. Este no. Este me parece los tenía como... Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Goodbye for now, Mr. Lewis. Entonces, recupera carta de Barrett Lewis. Debería ir por acá. Y ahí atrás la debería encontrar. Changes your words and actions. Mierda. Fua, los cae a palos. Ahí está la carta. Los cagué a palos. Y tiempo les di. Sí, va a estar acá la carta. Yo mi padre es un negocio de vender cerdos. Están carísimos ahora, mirá. Ah, bueno, les va bien entonces. Mira qué loco, qué laburito. O sea, crían cerdos ellos, tus viejos. Muy bien ahí, ayudando al negocio familiar. Eso está muy bueno porque después te queda a vos. Hay que cuidarlo, lo que alimenta a uno. Mierda. Fuck. Este hay que tener cuidado porque me metía ese golpe y me mataba, Yo acá ya había venido. ¿Dónde estará la carta? Es la pregunta. Hay un tacho que no revisé. Pero ¿cómo paso por allá? ¿Cómo consigo seguidos? Los que no los compran. Sí, lo bueno es que es en casa y no tengo que hacer casi salvo cosas necesarias. Bueno, eso está copado. Y aparte algo es cierto que es, para mí el laburo familiar tiene algo copado que es tuyo, es todo tuyo. Si te rompen las pelotas es tu familia, no, nadie más. Destral usado. Los destrales de la cazadora, mira. Las dos cosas, cuando los compramos los engordamos y después los vendemos. Corrí con unas riffs. Uff. De uno bien rechonchón. Qué espectáculo.
difíciles esos, Así es. Así es. Mira vos, Vampyr ahí. Con los chanchitos. Chan de mierda está la carta esta. Opa. This could be the box Lewis thought he lost. Caja pequeña. Barrett. No es fácil decir algo así, porque seré franca. No podemos continuar de este modo. Por lo menos yo no puedo continuar así. Si Joe llegase a descubrir lo nuestro, lo de su esposa con su mejor amigo lo destrozaría. Y después te mataría. Lo hemos pasado bien juntos, pero admitámoslo. Jamás me convertí en tu Shane Lewis. Lo sabes tan bien como yo. Opa. Así pues, esto se acaba aquí y ahora. Si apruebas mi decisión, estoy segura de que con el tiempo hallaremos el modo de volver a ser felices. Tú, Joe y yo. Y así protegeremos la parte más importante de nuestra historia. Hasta ese día, espero que me perdones. Por ahora, adiós. Shane Peterson. Uff. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Picante esto, Who should I give it to, I wonder? Picante. ¿Cuánto cuesta un cerdito? ¿Cuánto costará un cerdillo? Barrett. De Barrett ya tengo todas las pistas, así que se la voy a entregar a Joe. Oh, yeah. Buena, mirá nomás. ¿Quién vino? Muchísimas gracias, Fran, por esa raid hermosa en 2 personillas. Y bienvenidos, como viene gente. Que anduvimos jugando. Denle, gente, denle. Mirá la Ale ahí. Denle un gran aplauso a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pásense ahí por lo de Fran a darle cariño y denle un gran saludo a Fran, que logró el afiliado finalmente, gente. A ver. Qué blanquito ese fralazo, viste, Ale. Estuve tomando sol el fin de semana y me blanqueé más. Gracias por el hostito, Ale. ¿Cómo va? ¿Cómo va la mevenas? Va bien. Ahora estamos por armar un puterío acá con una carta. Tenemos la carta de un triángulo amoroso y se la vamos a dar a uno de los dos. Creo que se la vamos a dar al traicionado, no al... Ahí parece haber un chamba. Este era Joe. Esperen que no me acuerdo cuál era. Joe. Sí, Joe. Vamos a dársela a Joe. You again? What do you want this time? I think the documents in this box could be of Nosotros some andamos interest. DVD. Están todos con DVD a pleno. Where'd you Yo get it? I found frené. it in O an sea, abandoned building nearby. I thought you might want to keep these letters. Let me see. Letters about my boy. Thank you, sir. You do not appear surprised or pained by this. Surprised about what? Harry's my son, I'm his father, and that's all there is to know, don't you think? Yes, I suppose you're right. Here's a little something for your trouble. And to remind you to keep your mouth shut about all this. yo pensé que me iba a dar una pista. Les decía, yo estoy jugando DVD pero off stream, pues la verdad estoy guardando los streams de DVD para la semana que viene, que al parecer se viene con toda la actualización. No, perdón, la actualización no, el nuevo tomo. Así que, OJ. Yo sé a mí que no juega, pero bueno, tenía ganas de celebrar bien ahí. Estoy triste y feliz, que emociones raras. Maní ojito, pues si prendo hay juegazo nuevo. Opa, gente, Atenti con Fran. Yo que estaba con todos los muchachos, Fran. El jueves voy a traer la exclusiva. Esta es una exclusiva, pero exclusiva mundial, no es solo exclusiva de mi canal. Esto es exclusiva mundial. Vamos a traer el nuevo modo de juego que va a tener el nuevo Resident Evil. Exclusivo por ser embajador de Resident. Así que, OJ. Grande, dale, viene ahí el spameo. Esa es
No saqué pistas, qué Goodbye, garcha. Mr. Peterson. Qué garcha, yo pensé que me iba a dar. Y otra cosa importante, voy a decir, es el Roblox. Mañana si prendo stream, después de estar en el stream obviamente de Frank, que va a estar trayendo ahí algo, un jueguito nuevo. Esta no sé qué carajo tengo que hacer. Vida en apuros, pero no me marca nada. ¿Qué se va a decir? Quería aprender también de vuelta a Vampyr y puede que coincidamos el stream con la apertura del beta, así que quizás mañana también anticipado ya vamos a estar mostrando un poquito del adelanto del Resident Evil. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Triste porque me traicionaron y me enojé, y feliz porque había pasado la mayor parte del día bien. Está bien. Esa de sos al día a día. Anda que no, ¿qué morro tienes? ¿Cómo que morro? ¿Qué quiere decir eso? Oye, una pregunta, ¿jugaste Killzone Shadowfall? Lo jugué un poquito, me lo prestó un amigo una vez, pero no me gustó mucho. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Upa. Una fuerte, tiro. Goodbye for now, Mr. Lewis. Joe. Joe. Se fue Joe. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. ¿Qué morro tienes que decir que potra tienes que solo tiene algo así como cuando te sale la lotería? Pues ahí que morro. Ah, lo que pasa fue la verdad bastante sencillito, Ale. Yo soy embajador de Resident Evil hace creo que 2 años y la verdad nunca me salía nada, no me parecía como medio en vano tenerlo ahí, y justo uno de los chicos de un grupo de WhatsApp mandó que había posibilidad de probar la beta. Ah, no, ya me había postulado para otra prueba antes y del Resilience era, y no había quedado, pero esta apenas supe la noticia me inscribí y quedé. 3K y consigo el VIP permanente, 4K y consigo un cofre. Pensaba que allí ya se conocía este dicho. No, yo por lo menos yo no lo tenía. No te falta nada, Osvaldo. Igual, ojo, el VIP te lo estoy dejando para que te lo pongas, Osvaldo, porque lo tengo que subir, si mal no recuerdo. No me acuerdo cuánto está ahora, pero atenti con eso. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Ah, bueno, no le costó mucho. Come on in. I'm a Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Pero vamos a robarle. Todo lo que tenga para robarle. Is there only pain and suffering? Qué oscuro que es en algunas partes de este juego, Pero oscuro. Cazadores de vampiros profesionales. West
enders must unite. Don't let them fool you, don't let them control you. They are amongst us. They lust after your soul. Vampires are real. Defend your community. Si alguna vez sospecháis que alguien sea un vampiro, no tratéis de matarlo por vuestros propios medios. No tendréis la más mínima posibilidad. En su lugar, intentad poneros en contacto conmigo o informad de un cazador de vampiros profesional. Estos hombres y mujeres no son demasiado comunes, pero saben lo que hay que hacer con otras diabólicas criaturas. Parece incluso que algunos de ellos colaboran bajo el nombre de la Guardia de Priwen. ¡Opa! Una organización paramilitar dedicada a la erradicación de los vampiros en Londres. Son vuestros amigos, no estáis solos. La solución está ahí. Sed inteligentes, difundid la palabra. Clarence Crossley, para más información contactad directamente conmigo. Se me acaba la sub en 2 días. Qué horror perturbador. ¿Posta ya? Wow. Un mes ya pasó. Lo sospecho, eres un vampiro fral. ¿Qué onda, Angelito? Que andas ahí lurkeando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos, Angelito? Hola, mira, Angelito también se le está cagando porque fue el mismo día. Gente, está el desafío comunidad, no se olviden, a tirar puntitos. No sean ratones. No se los guarden, que pobre Ale ya se le acaba la sub. Carta de rechazo de empleo. Estimado señor Peterson, es mi deber informarle la imposibilidad de aceptar su solicitud para un puesto de trabajo en el astillero. Le agradecemos no obstante el tiempo dedicado a explicarnos la dificultad de su situación con su hijo enfermo y la desgraciada pérdida de su adorable esposa. Pero también es mi deber informarle acerca de la política de nuestra compañía, que explícitamente rechaza el empleo de antiguos criminales o convictos. Sus desafortunados vínculos con los infames Wetwood Boys han llegado hasta nuestros oídos. Vivimos tiempos difíciles, señor, y en Finch y Harper siempre intentamos recompensar primero a los candidatos que superen la pequeña encuesta que planteamos a nuestros futuros empleados. Le compadezco profundamente y espero que Dios le acompañe a usted y su familia. Saludos cordiales, R.D. Harper. Nueva pista de Joe. Nice. Joe. Venga. Cerrado. Eso no sé cómo lo volveré a abrir, pero la verdad no tengo manera de volver a saber dónde están los cofres cerrados. Yo tengo que ahorrar para mi IP. Está muy bien, hay que ahorrar. Bien con mareos, pero bien solo me queda esperar a que me llame el médico para darme cita. ¿Qué te pasó, Angelito? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the Yo tuve la suerte que tuve fiebre y no COVID. Menos mal, Ale. You'll feel better with this, but you need to Hace get a 2 días me grip, fui a dormir y young estaba man. bien. ¿Y qué pasó? Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. Uf, está bajón este But chaval. I thank you for your concern. Pero como me levanté estaba mareado y con pérdida de equilibrio. ¿Sabes qué puede ser? ¿Cómo se llama lo que tenía yo? Vértigo. Por la tarde se me pasó un poco para volver a ir a dormir. Me volvió a pasar lo mismo. A mí me pasó hace un tiempo, tenía vértigo, que yo estaba bien parado, sentado, todo, pero cuando me acostaba me mareaba mucho. Pero mucho, más como cuando estás en pedo todavía. Y era horrible. Y fui al médico y era que estaba todo contracturado. Y eso me contracturaba todo el cuello y llegaba hasta el oído. Y eso hacía que me dé vértigo. Entonces, como cuando me acostaba, se ve que era cuando las vértebras más me empezaban a lastimar. Cambié el colchón, todo, hice bastante. Bueno, ahí empecé yoga y demás. Así que atenti, ojo, puede ser eso. Yo a mucha gente se lo digo porque a mucha gente le pasa lo mismo y piensa que son otras cosas. Recuperando, nice. Este ya casi lo podría, si lo hago bien. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day. Yo me pregunto que sentirás alérgico a algo. Una mierda, ya te digo. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision.
And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. un pelotudo este chabón. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. So tengo que tener la casa limpia, se soluciona una de las dos y la otra, pues cuando pueda mudarme seguirá. Está bien, Angelito. Una cosa a la vez. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Tienes muchas solicitudes de puntos. Completo. No, completa todas, sale. Completa todas que ya están todas. Gracias, por cierto. Bien ahí, Ale. Me gusta cómo estás moderando. Me gusta, me gusta. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Soy alérgico a un tipo de árbol que está en mi pueblo. Por eso acomodarme ya no hay problema. Y a los ácaros del pueblo. Uy, qué fiaca eso, Angelito. Qué fiaca lo del árbol. Lo de los ácaros es medio inevitable, es como vos decís. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with glue. I said Joe. You again? Joe. What do you want this time? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands.
Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Medio rara su justificación. Goodbye, Mr. Peterson. Ok, ahora. Se está recuperando. De migraña no teníamos nada. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Change your mind. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Ahí está el padre. El padre tenía algo, no está sano. Whitechapel, vamos para acá atrás. Acá está Clayton. Es normal nunca saber qué decir, sí, es normal. Can I help you? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Buen punto de vista. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Creo que 2. No me acuerdo que tenía. Manía especial 72 de Fral. ¿Eso dijo todo lo escuchado? No. No dije eso. 72 horas. Te imaginas, súper violento. No, lo que sí, Angelito, que no sé si estabas ahí cuando lo comenté. Voy a traer a vos que te gusta el Resident Evil. Como embajador oficial de Resident Evil que soy, voy a estar trayendo ¿what? ¿Por qué? Uy, tengo pues
estar trayendo el nuevo modo de juego multiplayer que va a haber en el nuevo Resident Evil, el Reverse. Así que atenti. A ver si consigo laburo, si puedo renovar la sub. 3 días de stream sería dormir 3 días seguidos. Yo no estoy planteando una especie de 6 horas, lo que aún tengo que buscar algo que me motive a hacerlo. Con calma, Angelito, ya va a ver. Yo podría hacer una especie de 6 horas, pero no estoy muy con ganas, la verdad. Tengo más ganas de meter más streams, no tanto stream largo. Pero bueno, me cuesta mucho últimamente, la verdad. Está complicado. Mientras carga gente, les voy a dejar con un chivito 1 minuto. Me voy a ir a buscar algo para tomar y ahí venimos, Carga gente, les voy a dejar con un chivito 1 minuto. Me voy a ir a buscar algo para tomar. A ver si yo mismo. Ahí está. ¿Dónde estaba esto? Acá. Y ahí venimos. Gente, no sé si reprodujo o no, pero voy a probar así sin venir a cuento. El streaming de PC 5 está interesante, creo que hay 1080 60 frames sin problemas. Lo de la Play 5, ¿sabes qué, Ale? Ahora que decís, me tengo que organizar, porque lo podría hacer la semana que viene. Tengo que hablar con mi hermano, pero ahora que me decís, no es mala, voy a chequearlo. Creo que la semana que viene puedo hacer. Han cambiado cosas respecto al de la PS4. Seguramente codifique mejor y tenga una mejor comprensión de video. Tiene que poder por cojones. Ya se ha visto que hasta tiene Ray Tracing y soporta 4K 120. Está interesante la cosa. Definitivamente tengo ganas de traerlo porque más que nada quería ver ¿cómo se llaman? Modos también. Modos a ver de streaming, más allá de si mejora la calidad. Por fin podrás poner cosas relacionadas con el overlay como el chat y estas cosas estadísticas de stream sin que la más gente vea un marco ahí enorme. Todo ese tipo de cosas quiero probar. Tengo que ver a ver cuándo puedo ir para probarlo. No sé qué podré streamear, eso sí, porque no es que yo puedo pasar mi play, mi cuenta, todo eso, porque la play es de mi hermano. Él tiene otras cuentas, pero tengo que checar. Porque eso en la PS4 es un fallo enorme. Totalmente, Ale. De hecho es algo que tienen que arreglar ASAP. Espero que lo hayan arreglado porque la verdad era bastante flojo. Bastante flojo. Y no tenía mucho sentido, la verdad. Porque lo podrían haber actualizado. Lo de los overlay podría haber sido una actualización. Para mí ahí directamente dijeron: acá frenamos y lo solucionamos la próxima. Mr. Bates. Evening, Doctor. Este ya me lo puedo comer. Este me lo voy a comer en 2 pancitos.
I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Yo estoy de acuerdo con vos, Ale. Para mí no van a cambiar nada. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages. Absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Y a comérmelo. Carne fresca. Algo cambian, ponen 5 en vez de 4 totalmente, ¿eh? Un montón de gente dice lo mismo, Angelita. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Ya les cuesta para cosas nuevas y se dan prisa para quitar cosas súper estúpidas como que no puedes comunicarte con gente de otras consolas por texto. Sí, totalmente, totalmente, muy raro eso. Bueno, 1000 puntazos de experiencia. O sea, es terrible cómo gestiona esta empresa. Y es todo negocio, vale. Es directamente lo que a ellos les conviene, ¿viste? Si vende, eso es lo que les importa. My dear colleague. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. Benjamin. Good evening, Benjamin. Qué Can I help? garipere. I'm afraid not, Mr. Reed. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail. Sí, esa es la idea de una empresa, claro, pero son muy descarados en muchas ocasiones. Va gente feral, se compromete a especiar 72 horas y le damos apoyo durante estas horas. Que no les cueste invertir un poco más en su servicio para dar algo más de calidad si tienen billones para aburrir. Sí, totalmente. Me lo decía mi hermano el otro día con estas, tipo las OTT y las plataformas de visualización de contenido. Que acá en Argentina, por ejemplo, no tenemos una para la liga de fútbol. Y él me contaba que la de básquet es impresionante. El servicio es tipo, te metes, aparte de poder ver partidos, puedes seguir estadística, ir viendo compra y venta de jugadores, estadística de los mismos jugadores. Mi hijo, es una locura. Y acá no tenemos ni siquiera una plataforma. O sea, lo ves por el cable y ya. Y la cantidad de guita que manejan es absurda, absurda. Migraña no tengo. Creo que tengo una de bronquitis o de resfriado. How are you, boy? I'm not your boy, alright? Now piss off.
Goodbye, young man. Bueno, no sé dónde están, así que vamos a volver acá. Así hacemos ya la misión y no tanto las secundarias. Calle de Whitechapel. Sangrecita de la buena. A ver cuando quitan el plus, que quiero usar la consola y ni puedo. Y está difícil, Ale, está difícil. A ver, creo que puedo subir de una. Acá tengo gente para curar o no. Ah, acá tengo un montón de... 1, 2, 3, 4 con agotamiento también. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. La Well, at least your PC5 reputation seems Alexia. well deserved. Unfortunately, I can't Ya say tenía the que ser same for Google. this hospital. Juramento hipocrático, a ver qué pasó. Cura 10 ciudadanos, mira. Toma pa' vos. Goodbye, Mrs. Goswick. This hospital. Vamos así con el doc. Acá afuera. Good evening, Dr. Reed. Such a Ojalá pleasure to see supiera manejar el firmware de la PlayStation. Tengo una reliquia consola. Uf, esperen que hay una mega araña en mi pared y la tengo que matar. Pero gigante, mal. Perdón, es que se me estaba yendo atrás de la tele y después anda a ser. Mirá, tipo así, unas patas tenía, qué asco. Versus araña que cara, no. Algo que me da mucho asco son. No son los bichos en sí, pero los que tienen patas largas y así flacas. Miren, les hablo y me da escalofríos. Las patas largas. Basta. Pero.
Pero sí, no tengo problema en Do you matarla. need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Eso me recuerda cuando en un directo mío vi una araña roja con patas largas. No, eso ya es otro nivel. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. ¿Sabes qué, Ale? Que mi hermano me dijo Goodbye, Mr. Chidana. que es como que el control de la Play 5. No, él no sintió por lo menos así como un cambio, una locura que digas chao. Acá hay otro agotamiento. Good evening, ¿Para qué voy a comprar una consola cuando tengo un potencial from PC totalmente? Eso es cierto. Muchos son compatibles con Steam, así que se podrían aprovechar. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks anyway. Goodbye, Milton. Yo tengo que comprar carcasa de un game PSP y cambiársela porque la consola funciona, pero la carcasa está rota. Pero como me da pereza, aún no la he comprado. ¿Qué paja, visto, cuando tenés algunas cosas así que le faltan tipo detalles? Es una mierda eso. Más si te anda y es tipo algo más estético. A ver si me queda alguno con agotamiento, creo que no. Se faría que no tengo piola. Re perros, estamos. Sí, es que te da fiaque. Es entendible. Bueno, vamos a seguir modo historia. Vamos a analizar la sangrecita. Suero vigoroso aumenta la tasa de regeneración de energía un 50% durante 50 segundos. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Historia familiar. No es estético para que la pantalla conectara sin que se salga el conector. El mío no es precisamente un problema estético, sino que cuando lo apretas un poco en la zona donde agarras el mando se vuelve loco. What the fuck. Swansea. Es un clásico ese programa, al menos en los mandos de PS3. No te sabría decir por qué me la salteé esa PC PlayStation.
Evening, Edgar. Ya estás mirando futuras Could I get víctimas. your Sí. professional opinion? Las voy saboreando de a poquito. Please speak. But I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Posta todavía, Ale, no pueden resolver eso. Yo no te lo puedo creer. Eso para mí es lo básico que tienen que resolver. Bueno, dos cosas para mí en lo básico del stream en la PS5. Los overlays y lo de que no se corte es terrible. O sea, pues lo más choto de eso no es solamente que no puedas cambiar de juego, sino que hay algunos juegos, viste, que se te buguean. No sé, a ustedes les pasa ahora. A mí algunos juegos me tira error ahora, no sé por qué. Tipo, se crashea el juego y vuelvo a prenderlo capaz sin problema y no vuelve a crashear en todo el día. Pero al momento que te crasheó, ya está, te cortó el stream. Lo tiene Xbox One desde que salió. Terrible, veremos. No, esas cosas son un desastre. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Pues tiene los ojos así, loco. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. No, yo tampoco, vale. No tengo ni idea. O sea, vi el del stream, no. Vi el display de la Xbox y todo eso, pero no. I need to talk to you, Edgar. Please do so. So you manage a hospital financed by a vampire? Que ya te digo, Yes, yo que sé el Pembroke was triple mejor que founded by es lo Lady que todos Ashley. dicen, la verdad. She's also our largest donor. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. I
They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. She was blackmailing Lady Ashbury. Thought she was murdering patients as some sick upper-class game. Nurse Crane was playing a dangerous game. She's lucky Lady Ashbury abhors violence. Totalmente, Ale, ¿no? No me sorprende nada lo que está diciendo. We'll talk later. Aquí el cementerio. Nice. Let's go, baby. Stonebridge Cemetery. Hay que seguir revisando las cajas, pues todo nos da algo. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. A ver a quién me encuentro ahora en el funeral, ¿no? Eso, si quieres hacer facecam, todavía se está en la PC cámara, que seguramente tu hermano la tenga, porque creo que viene incluido en el pack básico de la propia consola. Yo tengo una PC cámara. De hecho pensé que la habías visto, Ale. Yo streamé varias veces con la PlayStation cámara. Se podrá con la antigua también. Ah, vos hiciste una nueva. No, yo creo que con la vieja se puede. No creo que sean tan soretos. Bueno, otra cosa a probar, pues supuestamente todo eso se puede. Supuestamente es una de las cosas, viste, que te dice Sony, que es compatible, todo es compatible con todo. Pero derecho al trecho. No, derecho hay un largo trecho. Mierda. Derecho al hecho hay un largo trecho. Ahí está. No me salía. Yo no le doy esperanza, sinceramente. Esta gente te restringe todo. Ven, son otras cosas que quiero probar. Definitivamente. Así que ahí probaremos. My dear sister. Sí, es fanática. Es fanática número 1 de Sony. I don't know if I had the strength.
Mira quién apareció. ¿Qué hace Lore? Muchas gracias por el costeíto. Y bienvenida. ¿Qué seguís de vacaciones, no? Claro. Grasa. Sí, volví. ¿Qué pasó, Baldito? ¿Dónde te has ido? Qué grande, Lore, mi gracias. Esa es la que va a pasar, por lo menos apoyar un ratito. Cuando viste jugando, te des, ya te vas a dormir. Tarde igual, Tardecín. ¿Qué anduviste haciendo? ¿Mirándote alguna peli, alguna serie, algo? ¿Dónde mierda tengo que ir, che? Ah, ven para acá. Para poder subir. No sé por qué me pintó meterme para acá. Te dijeron no preguntar a dónde fui. Yo te pregunté, como si me dijeron no. What? Que no entendí. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. Bata. Asiste discretamente al funeral de Mary. Fui a jugar. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Posta, Fran, mira, no sabía, raro eso, Por la verdad no es una consola que le cueste mucho las cosas que yo vi, ¿no? De la Xbox. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon.
A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Raro. Raro que me tengo que confesar. El ojo está en la tumba, ve la iglesia Saint Mary. Saint Mary. ¿Por qué se quedó re bugueado la misión opcional, Vida en apuros. Ojo, me han dado permiso para vincular el Prime a mi Twitch. Esa es, Ale. Esa es. Se vienen pelis. Pelis y series con Alexia, la Foxe. Uf. No, mierda. What? What? Un poco está. Este es el mismo lugar que ya me había costado antes. Ahí lo remiré, mis disculpas. Fe de ratas es el último gran turismo. Irónicamente, el juego exclusivo de carreras por excelencia de PlayStation. ¿Te acuerdas que te decía sobre el farmeo de bits? Nunca pude farmear bits. Tenía que cambiar la VPN, Osvaldo. Yo he cambiado y es fácil. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury.
Pa, ese tiene una pinta de These hacerme mierda. immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Uso mucho eso, pero no me deja. Pues a mí no funcionó el tema del farmeo de bits. ¿Alguien me recomienda una VPN? Yo uso... Ahí les digo, creo que es... Sí, lo tengo abierto. Soft Ether VPN Client Manager. Yo uso ese y la verdad que a mí me anduvo bien, y con VPN cambiada. A saber cómo está optimizado eso. A mí así me anduvo bien. Y estos, que hay un zombie y un chabón raro, Me refiero al juego. Que estoy viendo un gameplay aquí, va normal. ¿Puedes escribir ese nombre de la VPN? Sí, ahora te lo escribo. Para que lo escribí como el orto. Pero... Ahí va. Te me adelantaste. Uno de Heiki, Fral VPN. No, Fake Pro era. No. NordVPN está bastante bien. Ahí tienen dos. Entonces el que mandó Fran y el que mandé. Disfrútenlos. No sé, ese NordVPN yo lo usaba para algo, Fran. Ahora que... ¿Agarrar plantito o no? Un pequeño ramo con un cupón para una revisión médica gratuito oculto entre las flores. Acá no estaba la muda. ¿Qué región de VPN? Y siempre tenés que elegir Estados Unidos. VPN es una amarilla, pero para sacar el 100% precisas el premium. No, este es gratuito y va bastante bien, la verdad. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Oiga, una pregunta, ¿cobran más si uso el Amazon Prime con Twitch cuando me suscribo a un canal o algo? ¿Cobrarán más si uso el Amazon Prime con Twitch cuando me...? No, es lo mismo, no que mi madre me ponía cobran, que ya por sí está pagando caña por el Prime. No, o sea, si vos tenés Twitch Prime y te suscribís con esa suscripción misma, viste, que te da gratuita, no te sale nada, no pagas un extra. A ti sale gratis solo una vez, eso sí, una vez al mes me refiero, exactamente. Exactamente. You seem to me a good soul, Vicar, but this is a personal matter.
There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. Right Sí, here, bien ahí. silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever ¿Para qué te you quedan tell 1000 me puntitos? is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Just know, I cared for her. You seem so troubled Muy bien, muy by bien. the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain Ojo, is creo que la tengo consuming me. poderes. A ver, ahora vengo. I have Opa, a final question Opa, for you, opa. my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Upa. Una pregunta, ¿en realidad es un cofre? ¿Me fío un cofre? No, Osvaldito, no fiamos en este kiosco. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Sí, a cambio de un módico precio. No, acá no se fían cofres. El dock se está recuperando, esta se está recuperando. El que ponga ahí. Este angelito es un loco. It's one of them. Mierda. We cannot be defeated. I shall fear no evil. Die! Shit! You'll pay for that! Menos mal que estoy medio OP, si no este me caga, pero a palos mal. Es que quiero canjear el cofre y el VIP, no sé cuál me serviría más. El VIP es para siempre, eso es lo bueno. Sí, totalmente. Y de hecho el VIP lo estoy por subir de precio, porque si mal no recuerdo me quedó en los precios antiguos. Así que rapidito cambiándolo eso. ¿Qué beneficios me da un VIP? Israel dice que quiere totalmente porque me quedo los hijos. El VIP te da el beneficio, te da un beneficio similar a la suscripción. Lo único que no tenés multiplicador de puntos, pero sí podés ¿cómo se llama? Podés ver modo lento. Y
granade, qué granade, ahí tenés tu granade. Es básicamente como si fuera un VIP, pero sin emblemas y sin el multiplicador de puntos. Me faltan 3k para el VIP, que no sé qué tengo ahora. Ojo, tengo un mono. ¿What? ¿Cómo tenés un increíble mono? ¿What? ¿De qué está hablando? Sí, como el Twitch se ve con un mono que paga su plata. ¿What? What the fuck, ¿de qué hablas, Ale? 7k vale. 7k no, está en el viejo entonces. En el monto viejo. Me parece que no vas a llegar, Osvaldito, Me parece que te lo voy a subir antes. Los emotes me salen como un mono ahora. Buena, Angelito. Angelito ha cambiado el primer VIP edición limitada. Nice, bien ahí, Angelito. Este vamos a editar, entonces ya no quedan 8 cupos, quedan 7 cupos solamente. Y vamos a ir para darle el VIP a Angelito. Que no le alcanzaba con el... Listo, Angelito, ahí tenés. VIP exclusivo, sacrifico mi cofre. Está bien. Por si, como se te vence ahora la sub, querés tener VIP bien ahí. Oye, pero esto no entiendo. Si ya tengo Amazon Prime vinculado con mi Twitch, ¿por qué todavía me sale que tengo que pagar por cada suscripción? No tengo ni idea, Ale, cómo es eso. Lo más triste es que me faltan 3000 para el VIP. Y bueno, con paciencia, Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Yo puedo tener un cofre porque soy malo para ahorrar, no puedo una sub porque soy pobre, me voy a llorar a la esquina, pobre Osvaldito, ya vas a llegar. En el momento que dejes de pagar Amazon Prime, ya no hay sub gratis mensual. Ese fue el dato. A lo mejor te dure hasta que se te termine la que has dado, pero la siguiente ya sería de pago, si no entendí mal. A lo mejor te dura hasta que se te termine. A lo mejor te dura hasta que se te termine la que has dado presente ya se... Ah, ok, ahí entendí. Vamos con Swansea que está arriba. A ver,
aquel lado. Después tengo que ver, porque algo que se me va a complicar bastante es no confundirme en los que pusieron el VIP por siempre. What the fuck? ¿Qué carajo pasa acá? What the fuck? Jonathan, my sincere condolences for your loss. Your kindness is much appreciated, my lady. Is there anything you require? VIP Prime se llama este VIP. Yo mostraría mi cara, pero soy feo. Nah, nunca digas eso, Val. Are we condemned to attend the funerals of all we love? Dying is the final act of life, Jonathan. Sale, bien ahí. Present company excluded. Accepted. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time, we Ekon tend to go into isolation. If we survive long enough, that is. As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared for the death of loved ones. But mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend, and so we are outcasts. I spied my mother at the funeral. Have you ever revealed yourself to a member of your family? No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. Are we then condemned to lie to those we love? We are creatures of deception, my friend. But this is more for their sake than ours. But what if I was close to someone and wished to tell them the truth? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Tenés que poner una parte que dice Connect y ahí te despliega todos los países posibles. Te pones Japón, Estados Unidos, no me acuerdo qué más. Y ahí le pones Connect y te conecta automáticamente. Goodbye, my lady. Until we meet again. Till we meet again. Another night with the glorious battalion. Yo es el único que usé para estas cosas y a mí me funcionó. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Con esos ojos infestados de sangre. ¿Cómo te asusta? Sacred stole. This is very bad news. Bad news indeed. ¿Y cómo te asusta en apoyo económicamente? Sí, exactamente. Bueno, pero qué buen servicio. Puta, qué oferta. Totalmente, totalmente. Es un win-win. What happened? The hospital has been attacked. Connect We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home.
Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think of oneself. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. You want to restore peace in the hospital again? Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? ¿Qué haría por poder ganar trabajando? Ya vas a poder, Osvaldo. Primero, ahora vos tenés que focalizarte en el estudio y nada más. Y en divertirte, jugar. Ya vas a tener tiempo para perder trabajando. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. ¿Qué hay que hacer ahora? Sean Hampton, los muelles de Lent. Nice. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Bueno, I have wasted too much energy for so little result. What on earth happened here? Ah, mira. La habitación que no podía entrar antes. Excelente. Me falta 5 años para poder trabajar. Yo puedo trabajar pero no encuentro, claro. Sí, sí. No, es un tema. Aparte que no siempre está bueno. O sea, está bueno tener plata, pero hay veces que, por lo menos a mí, me gustaría tener más tiempo, más que... Hey, Doc. Pero bueno. Es la típica de siempre. Cuando no tenés plata querés laburar, y cuando tenés plata querés descansar, y así. Eternamente. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you then? I'm the leader Si no of quería the trabajar, pero como Wet amo Boot todo Boys. este mundo, hay que One day trabajar aunque I'll sea un leave montón de this tu shit propia place empresa. and punch in the ¿Verdad? face all Sería thought los I would ídolos not fueran come para back. siempre. Y no, los ídolos son como, viste, como lo que pensaban nuestros padres, que son lo mejor, y de repente nos damos cuenta que no están a ti. No What están can you así. tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready. ¿Cómo te voy a agarrar a vos?
Así que me faltan 2 pistas I'll leave nomás. you for now, Mr. Cox. Bueno, vamos a ir a buscar a este al muelle y ya por hoy vamos a dejarlo, así que atenti todos. ¿Dónde está? Ah, en cualquier lado estaba yendo yo. Para allá. Nice. Vámonos. Desearía tener siempre esta edad que tengo, pero vos desearías todo. Hay que decidirse, Oswald. En la vida hay que tomar decisiones, como nuestro vampiro. Si chupar la sangre, si matar. It seems the Frewen are redoubling their patrols in the district. There must be more. It's up to us! Uno más. Alguien me disparó. Pues yo flashé. Me pareció que me había disparado. Sangre. Uy, mira este como quedó. Fo. Qué mala manera de morir. Yo mostraría a mí también de 18 para toda la vida. Imagínate que te pagaran por no hacer nada, estaría genial. Tengo 12 caminos, 3 unos meses. Yo la verdad, por suerte, muchos años tuve muy buenos laburos. La verdad, no te digo que me pagan por no hacer nada, pero sí que me han pagado para hacer pocas cosas. Tengo 12 caminos, 13 unos meses. Bien, acordate, Osvaldito, que hay cofre de regalo por cumpleaños. Así que ya sabes. ¿Por qué no puedo ver? Ah. ¿Por qué no me puedo tirar de ahí? What? Vos vas a pagar por eso. Gil. Gil de goma.
Yo estoy a la espera a ver si puedo celebrar mi cumpleaños o no según el COVID. ¿Vos cuándo cumplís, Angelito? 5 de julio, coffee off, mi cumple coffee off. No, tiene que pasar por acá. Por acá o cerca de esa fecha, un día antes, un día después. Pero no 3 meses antes. No, que digo 3 meses, 6 meses antes. Tuki, a ver si acá la puedo abrir. Caía para esto. Mierda. ¿Qué carajo hay acá? Salva al hombre mayor derrotando a los scouts. What the fuck. Siempre hay alguno. A lo mejor un directo de mi cumpleaños aún lo estoy pensando bien ahí. This is Braille. I need someone who can read this. El título utilizado en el alfabeto latino. Cura para ceguera. Otro más que necesito. Terrible la cantidad de brailes. Oh, ahí están los locochones. Está como ciego. Dale. Pero estoy tocando. Supuestamente era el más fuerte, dice, pero mierda. Dale, loco, ya puedo salir. Fra el vampiro impecable. Ya está, acabo de ganar una bonificación de $1 millón para el GTA Online cada mes y un submarino no desea. Espectacular. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see.
But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Andrew. ¿Y este? ¿Qué le pasó? Oh, Andrew, llegaste a mi vida y me diste chelines. Sí que no lo voy a poder contar, Fran usó una app para ver cómo te verías de anciano y no te ves tan mal, ¿viste? Sí, sí, ya me lo hicieron y no, me veo bastante parecido a como estoy ahora. Que eso no sé si quiere decir que ahora estoy muy viejo o voy a estar muy joven de viejo. Carta sangrienta, querida madre, me pase lo que me pase, jamás olvide lo mucho que la quiere tu hijo. Sé que no siempre aprobó las decisiones que tomé en mi vida, pero no pienso cambiar. Nací y crecí en esta parte de la ciudad y simplemente no puedo soportar lo que le está sucediendo a mi barrio, a la gente que conozco. Hace poco tomé una decisión terrible, decidí hacer frente a la tiranía de unos pocos. Sé que tomarán represalias, pero estoy preparado para lo que sea. Gracias a usted, siempre me ha encantado leer. Y ahora que estoy dispuesto a pasar a la acción, no puedo evitar citar a Etienne de la Boétie. Solo los vemos muy altos porque estamos de rodillas. No pienso volver a arrodillarme, madre. Intentaré mantenerme erguido, cueste lo que cueste. Adiós, madre querida, Jack. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. No sé qué carajo pasó, No sé qué carajo pasó. Bueno, vamos, así terminamos eso y ya guardamos y cortamos por ahí, porque si no vamos a estar ad eternum acá. Bueno, sería Fraude de mujer para saber. La otra dijiste lo mismo. Osval. Rari. Raro, raro, solo había eso, pero bueno.
el Discord te mandé lo que quise hacer selección en vivo antes que se fuera a Mir, por favor, a ver. Ah, pues no tengo abierto Discord. Acá lo veo desde el celu. A ver que mandó Osvaldito en Discord. Es muy raro. Oh, por Dios. No sé si me guste. Tengo miedo. Soy yo de mujer, me mandó Osvaldo. Es raro, no me veo tan bien. Ahí viene un desconocido. ¿Será este? Hola. I can feel it. Tenemos predeciente. Good evening, sir. Good evening. Te facho. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Tenemos para resfriado. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Silverrap oficial quiere que no purifiques tótems. Ale sin purificar tótem X de nala tiro por tirar. No, ahora te la devuelvo, Angelito. No te preocupes, que esa es solo cuando... ¿Por qué no está...? Ahí te la devuelvo. Ya es toda tuya. Toda tuya. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Goodbye, Mr. Fishburne. To every night a darkness, and every dawn another death. Fishburne. Hay una escalerita. Una escalerita. Hola. ¿Hay alguien aquí? Claro, lo que pasa es que este juego no terminas más de revisar las cosas. Una puerta te lleva a otra, esa otra puerta. Acá yo ya estuve. Si mal no recuerdo, ¿no? Oh boy. To every night a darkness, and every dawn another death. Vamos a intentar focalizar. Sí, yo acá ya vine. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire.
Good Este era el evening, sir. principio, el lugar donde Don't you arranqué. recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am, Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice. Puede ser una famosa Life que is hopeless and then we die? Is una that it? persona Let me famosa. tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts. Acá en Argentina, Andrea broken window of Rincón. the shoe shop. The torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. Weingirk. What? I'm not sure I'd memorize it. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Surely you must have had dreams and expectations No when you were precisamente young, por buena fama, like pero bueno. everybody else. Tú pides una I want famosa, things pues to es. change. ¿Quién es Windy To really change. No sé The quién es. change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted Una a loca new del world to coño. rise from the ashes, Doctor. Ahora me intriga, ¿sabes? Do you really think the world is that bad? No, I believe we Rubius, all no can seas choose to malo. make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. No tengo para agotamiento. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back.
Who could tell me then? About the sad saint. I try asking Tom what's about him. Goodbye, Mr. Delaney. Mr. Delaney. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers Muchísimas exist. gracias por ese. And they're Me tira que es un hosteo, no sé si es una raid con 11 personitas. I'd like to hear Pandru more querido. about these vampires you're hunting. A man of Aquí en el canal. science. Well, I'll be glad to enlighten Doctor you. Pandru para que se pasen crack del DVD y otros juegos como el. Ay, se me fue la cabeza. Dark Souls. Ahí está. Así que pásense, gente, darle su amor. Se van a matar de risa con Pandru. Es un crack muy gracioso de streams. Te sugiero escuchar Muffin Song con subtítulos. Créeme. Todo tranqui. Vos, putu. ¿Qué onda, Mystic Fox? Bienvenida. Todo tranquilo. Está sanito. Grande Mystic Fox. Did you hear about what happened to Jack Mistice. Gillingham? Muchas gracias por el follow. It's a shame I wasn't around Te to dejo protect him. ahí el canal de YouTube también por si te querés pasar. Que donde estoy subiendo todos los gameplays del Vampyr. O sea, este es más o menos el cuarto o quinto. Subo también, ¿cómo se llama? Partitas de DVD y otras cosas. Spreading like a plague. So, how exactly are you protecting these people? Great time. I'm Así curious. es. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires? Yo me ando el Daytona 500 en diferido. If you wouldn't mind. Viste, Fran, If you qué did feo, that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? Si cuando lo recomiendas porque es genial, que grande, viste. Mil gracias. They're afraid of Un garlic crack and holy Pandru. symbols. They also cannot enter a house without being invited. ¿Y qué anda jugando Pandru? ¿DVD? One of these creatures. Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Pasa, estoy farmeando tus puntos. Si no quiero spoilearme el Vampyr, que lo quiero jugar. Ah, es cierto, me acuerdo, me has dicho. Alexia, bueno, gente, me paso a cansar. Sí, es muy agradable. Grande, Pandru. Mil gracias por la raid. Por haberte pasado un ratito y que descanses, querido. Vaya a dormir, puto. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, papu, but me traigo they algo do que let grande. anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide.
Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No? Pum, 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 pum. No, este de borracho. Ah, vamos a hablar con la minita antes de hablar con Tom Watts. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else. Dale, tranqui, Agus. ¿Seguís jugando? This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory, then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Juegos de Kira y Surby, al final Mati y Manao no aparecieron, así que me fui a ver antes. Yo voy joya, la verdad, adelanté bastante a US. Hice varias misiones aledañas y adelanté bastante con la historia. Así que ahora en un ratito más estoy haciendo charlando con un par de personas y ya corto stream por hoy, por lo menos. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it, neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Llegamos, ahora sí. Tom. Are they stupid or something? Good evening, Tom. Good evening, sir.
How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Y viste, Agus, lo que pasa, yo estoy metiendo bastante en como off stream. La última mañana. Bueno, la próxima jueves te escribo. Así le metemos. Si te anda, bro, que no te saquen set. Sí, totalmente, Osvaldito. Totalmente, porque aparte ya un ratito, en 15 minutos máximo, creo, cortamos. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Well, something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. No, lo que dure esto que básicamente es solo hablar con este chabón, me parece, y ahí corto. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Sí, Agus, le subía todo, menos a lo del VIP, que me faltó subirlo. Pues se lo quería dejar a Osvaldito a ver si llegaba, pero en vez de no llega, así que lo vamos a subir igual. Sí, subí todo porque él no me alcanza, ya estaban abusando. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Está bueno ese. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Watts.
Y sí, Aus, lógico, con todo el tiempo te pasas en Twitch, solo estoy en el tuyo y en el de Vero. Después el resto, día aprovecho, sí, totalmente. Haces bien, la verdad, hay que descansar un poco. Bueno, gente, nos vamos a quedar acá. Mira, estamos... Ah, no estamos tan cerca porque tengo que dar toda la vuelta, pero acá tengo una misión aledaña. Vamos a quedarnos